Bien, pues buenas tardes. La rueda de prensa que hoy damos viene motivada fundamentalmente por dos cuestiones. La primera es, está referida a la entrada de toros y caballos de Segorbe. La primera es que el pasado día 31, a las 12 de la noche, acabó la encuesta que Antena 3, la cadena privada informativa que en este momento está haciendo un sondeo a través de votación popular para localizar cuál es la entrada más popular, más bonita o la mejor entrada que hay en este momento a nivel nacional. En este sentido, decir que, que hubo un primer 15 días, el primer plazo, en el cual cada ciudadano o cada institución presentaba las fiestas de su pueblo y sobre esas fiestas se votaba. A partir de la votación de esos 15 días, a nivel de cada comunidad autónoma pasaban aquellas que habían obtenido una cantidad mínima de votos. En este sentido, entró la entrada de Toros de Segorbe, entró las Fallas de Valencia, entraron las Hogueras de San Juan, entraron Moros y Cristianos de Alcoy, entraron la Magdalena, la fiesta de la Magdalena, entraron la Tomatina y entró también una fiesta de un pueblo de Alicante que también superó ese nivel de votos. Bueno, esas 8 fiestas, 7 de ellas eran de carácter, tenían el galardón de interés turístico internacional. A partir de ahí, los 15 días siguientes, o sea, del 15 de agosto al 31, pues entramos en una votación para elegir cuál era la mejor fiesta de la Comunidad Valenciana. Bueno, aquí decir que la entrada de toros y caballos de Segorbe obtuvo la mayor cantidad de votos de todas las que se presentaban, que quedó en segundo lugar las Hogueras de San Juan, en tercer lugar quedó las Fallas y así sucesivamente hasta terminar con la Tomatina, que quedó en el último lugar. A partir de ahí, la entrada de toros de Segorbe por primera vez obtiene un respaldo popular importantísimo y a la vez va a representar en la tercera fase y última, que es la final, va a representar a la Comunidad Valenciana en esa fase final que Antena 3 va a intentar buscar y encumbrar a la mejor fiesta del territorio español, la mejor fiesta de España. Decir que, que hemos pasado 15 días de intensa actividad, de intenso trabajo, en la cual muchas personas, mucha gente, fundamentalmente de aquí de Segorbe, se han sumado a registrarse en la página web de Antena 3 para poder luego proceder a la votación. De aquí, nosotros también a través de las redes sociales, ya que la votación es por internet, hemos puesto los pasos que hay que seguir para poderse registrar. Hay que hacer la observación que no resulta sencillo, ya que Antena 3 muchas veces se ve bloqueada esa página y rechaza los registros, con lo cual uno parece ser que no lo hace bien, pero sí que lo hace bien. Lo que ocurre es que Antena 3 no le admite en ese momento. Tienen que seguir insistiendo hasta que encuentre un hueco y pueda registrarse. Una vez esté registrado, uno puede votar una vez al día durante la campaña que en este momento está abierta. Estamos hablando de la segunda fase, en la cual la entrada de toros Caballo de Segorbe obtuvo 5.225 votos. Cuadruplicó, como hemos dicho, a las Hogueras de San Juan, que apenas llegaron a los 1.200 votos. Ahora, en este momento, Antena 3 ya ha sacado de cada comunidad autónoma qué fiesta es la que va a representarles. Y, lógicamente, la Comunidad Valenciana la va a representar la entrada de toros y caballos de Segorbe. Ahora, ayer concretamente, estamos hablando de ayer día 1, ayer por la tarde, apareció ya el ranking de todas las fiestas. Un ranking que en este momento se empezó la votación y a las pocas horas de haberse abierto el plazo de votación, de nuevo la entrada de toros y caballos de Segorbe vuelve a ocupar el primer puesto del ranking. Ahora, apenas 24 horas que aún se han producido, estamos cercanos a los 800 votos. Y la que nos sigue, que es la fiesta, una fiesta de Albacete, que es una feria, la feria de Albacete, la cual prácticamente está rondando los 400 votos. Quiere decirse que, de nuevo, la entrada de toros y caballos de Segorbe vuelve a situarse
como la fiesta más apreciada y más votada por los internautas. Pero esto no es suficiente. Esta campaña es más larga, son 30 días y 30 días donde competimos con todas las capitales de provincia, 30 días competimos con las mejores fiestas de España y lógicamente somos conocedores de nuestro potencial. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos ahora más que nunca que toda la gente que esté por apoyar, por un lado, una fiesta de carácter taurino, que haga el esfuerzo de registrarse en Antena 3 y todos los días de emitir su voto. Aquellos que realmente quieran que la fiesta de Toros y Caballos de Segorbe pues esté en lo más alto, que creo que ya lo hemos podido llevar, pero consolidarla, pues debe también de hacer ese esfuerzo. Y aquellos que no pertenezcan a Segorbe y que sean de la Comunidad Valenciana y quieran también que por primera vez la Comunidad Valenciana pueda ganar una fiesta como es la entrada de Toros y Caballos de Segorbe, pues también tienen la oportunidad de podernos apoyar. No obstante, también la campaña que ahora lanzamos es una campaña gráfica para que durante estos días de fiestas y sobre todo la semana de la entrada de toros, donde nos van a visitar cerca de 200.000 personas, tengan conocimiento de esta campaña. Se les remite a la página web del Ayuntamiento habrá un enlace. Ese enlace, siempre y cuando, vuelvo a repetir, se esté registrado en la página web de Antena 3, podrán votar concretamente a la entrada de Toros y Caballos de Segorbe como la mejor fiesta de España. Al margen de esto, vamos a hacer unas octavillas también para facilitar a la gente cómo debe de proceder a registrarse y a votar. Y también la oficina de turismo se va a convertir en una oficina de asesoramiento para aquellas personas que sigan teniendo dificultades a la hora de poderse registrar y puedan tener a alguien con quien poder preguntar y les puedan solucionar algunos de los problemas que pueda haber. La campaña que va a establecer el Ayuntamiento primero va a ser, a partir del jueves, ponernos en contacto con todas las asociaciones culturales y deportivas de Segorbe para que se adhieran a esta campaña, para que de alguna forma tanto los asociados como aquellas asociaciones que sean homólogas en otros lugares de España, como por ejemplo Juventudes Musicales, que existen prácticamente en todas las provincias de España, o bien podemos hablar de la Oficina de Turismo a través de todas o de Turisinfo de la Comunidad Valenciana, o bueno, pues aquellos que tengan sociedad de cazadores, por ejemplo, que tienen sociedad de todos los pueblos de la Comunidad Valenciana, bueno, pues todos aquellos que realmente puedan extender la noticia a aquellos homólogos que sean de fuera de Segorbe, para que también les pidan el apoyo a nuestra campaña en favor de la entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Vamos a seguir trabajando y ampliando nuestras redes para conseguir el máximo de votos y con la ilusión puesta de que ese número 1 que ahora ya ocupamos en el ranking no lo dejemos en estos 30 días, ya quedan solamente 28 días de campaña. Por lo tanto, hoy era para dar a conocer, por un lado, que hemos sido catalogados según esta encuesta la mejor fiesta de la Comunidad Valenciana y, en segundo lugar, la campaña que vamos a hacer. Yo os dejo con la palabra de mi compañera Soledad, la cual os va a hablar bajo el punto de vista de empresarios taurinos y también como concejala de turismo, para que sepáis la valoración que en este momento se tiene en los dos ámbitos, en el ámbito taurino y en el ámbito turístico. Muchas gracias, alcalde. Bien, pues yo tengo que decir que tengo una triple satisfacción, primero como concejala de festejos taurinos, como concejala de turismo y por supuesto como segorbina. La entrada de Toros y Caballos, todo el mundo sabemos el galardón que tenemos y para nosotros ha sido pues, un orgullo el haber conseguido, como decía el alcalde, pues conseguir ese primer puesto y estar catalogada como la mejor fiesta de la Comunidad Valenciana. Es cierto que hemos tenido un trabajo intenso durante estos últimos 15 días y hemos contactado y hemos hecho todo el trabajo a través de las redes sociales para que todo el mundo de taurino se agrupara y se sumara para poder conseguirlo. Y por supuesto de aquí daré las gracias y animarles a que continúen, porque como bien también decía el señor alcalde, ahora es un mes y es un mes en el que no tenemos que bajar la guardia y no descansar para poder conseguir pues eso, lo que nosotros siempre decimos, que la entrada de Toros y Caballos es la mejor fiesta del mundo, que ya no lo digamos solamente los segorbinos, sino que también se nos reconozca de toda España. Y como no, como concejala de turismo, pues yo creo que esto es un trabajo de muchos años, donde se ha trabajado para dar a conocer Segorbe y por supuesto no la tarjeta de presentación, que es la entrada de Toros y Caballos. Creo que ha sido un trabajo bien hecho por todos,
tanto por la Oficina de Turismo, los técnicos, trabajadores, todo el mundo que ha apoyado y han salido a las ferias, y hemos estado en todos los sitios posibles para dar a conocer nuestra entrada de toros y caballos. Y yo creo que es de agradecer por parte tanto del alcalde como todo el equipo de gobierno, pues todo el trabajo que se ha realizado, y yo creo que esto es lo que ha llevado a que en estos momentos pues se nos haya propuesto y estemos donde estemos. Y por supuesto, aparte de agradecer a toda la gente que ha trabajado, como decía, yo creo que el alcalde lo explica muy bien, todos los pasos que tenemos que seguir y seguir trabajando durante estos 28 o 29 días que quedan para conseguir que seamos la mejor fiesta de España, cosa que para nosotros ya lo es, como también lo decía yo antes, pero yo creo que el reconocimiento de la gente, ya no solamente de las instituciones, también es una parte importante y una publicidad muy, muy importante para que Segorbe venga la gente, sea conocido y que podamos ostentar, pues eso, un galardón más. Muchas gracias a todos los que han trabajado, animarles a que sigan trabajando y a ver si podemos conseguir. Difícil, yo sé que hay muchas fiestas y muy importantes en el resto de España, pero nosotros seguimos pensando que la nuestra es la mejor y por lo tanto debemos conseguirla con eso, apoyándola y votándola todos los días. Muchas gracias. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, pues también se me olvidó deciros que vamos a pedir la incorporación de instituciones como la Diputación Provincial y la Generalitat, aprovechando que la semana que viene van a estar los dos representantes y por lo tanto pues vamos a intentar que se involucren también las dos instituciones más importantes que tenemos a partir ahora del gobierno, tanto autonómico como provincial. De esta forma, por el Patronato de Turismo, que depende de la Diputación, que haga también su trabajo, y que la Dirección General de Turismo pues también que ayude a través de otros enlaces y otras posibilidades que podamos tener. Es un trabajo que creo que vale la pena y ojalá, por un lado, uno cuando tiene el sueño de pensar de que está en posibilidad de que la fiesta, una fiesta que ha estado más de 600 años, no en el olvido, pero sí no ha estado promocionada, pueda alcanzar este número 1 a nivel nacional o estar como nuestro objetivo dentro de las 3 primeras a nivel nacional, pues la verdad que sería un premio a todo el trabajo que llevamos en estos 10 años desde que se nos concedió el galardón de fiesta de interés turístico internacional. Por ello, bueno, pues vamos a seguir soñando, pero con los pies en el suelo. Y vamos a seguir trabajando en las líneas que os hemos dicho. Y contamos con todos vosotros, lógicamente.